Buenas tardes a todos los amigos del canal. Acá les presento un video especial. Poco tiempo atrás tomó contacto conmigo el grupo COSUDI, es una consultora y empresa que desarrolla proyectos de la Ciudad de México, y a través del ingeniero Imatini Quirós, una persona extremadamente amable, muy cordial, me invitaron a dar una conferencia durante el evento que organizan Semana de la Ingeniería todos los años, en esta fecha, en el mes de marzo, y convocan a profesionales de México y de otros países, amigos. Por supuesto que acepté esta cordial invitación y tuve la oportunidad de exponer el 22 de marzo, y a partir de ahí hubo algunas solicitudes de algunas personas que pudieron escuchar la citada charla, que me pidieron si era factible acceder al material. Entonces decidí subirlo al canal. Entonces tendrían a partir de ahora disponible el mismo en este video. El video dura aproximadamente 1 hora y media. Bueno, finalmente mi agradecimiento al grupo COSUDI, el organizador de este evento durante todos estos años, que han tenido mucho éxito, y es un grupo de gente muy capaz y muy cordial. Gracias a ellos. Vamos a hacer una breve introducción con respecto a conceptos que ustedes quizás ya conozcan, de formaciones por temperatura y el efecto que la misma causa sobre las estructuras de hormigón armado. El hormigón sufre variaciones de volumen debidas a cambios de temperatura. El valor del coeficiente de dilatación lineal a los fines del cálculo estructural solemos adoptar igual alfa 10 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grado centígrado. Este valor coincide con el del acero para el rango usual de temperaturas bajo condiciones de servicio. Vale la pena aclararlo porque la mayoría de los reglamentos y códigos establecen que ese reglamento y ese código es de aplicación cuando la estructura está solicitada dentro de un rango de temperaturas, normalmente no superiores a los 70 grados centígrados. La deformación específica por temperatura, entonces, recordando conceptos que habremos visto hace tiempo atrás en la etapa universitaria, es epsilon TH igual a al coeficiente alfa por la variación delta T. Con respecto a este coeficiente de dilatación térmica, depende en realidad del tipo de agregado utilizado en la mezcla. No obstante, desde el punto de vista práctico y dentro del rango de temperaturas, como mencionamos, entre menos 15 grados centígrados y más 70 grados centígrados, se acepta como un valor constante y de referencia el indicado. Ahora bien, para circunstancias muy especiales, donde la elevación de la temperatura llegue a 500 grados centígrados, el valor de alfa puede incrementarse hasta un 50% con respecto al que mencionamos. Asimismo, se observa que para temperaturas superiores a los 400 grados hay una fuerte disminución en el módulo de elasticidad del hormigón, efecto que sobre todo se manifiesta cuando hay eventos como siniestros, incendios de ese tipo sobre alguna estructura. El código ASI 318 y por ende nuestro reglamento menciona que es de aplicación para estructuras que bajo condiciones de servicio estén sometidas a temperaturas no superiores a los 70 grados centígrados. Cuando trabajamos con estructuras con importantes volúmenes de hormigón, llamado hormigón masivo, y las diferencias de temperatura se pueden originar en este caso en el calor de hidratación y en las distintas velocidades de disipar el mismo a través de la masa. Por supuesto que el hormigón que está cercano a la superficie tiene la posibilidad de disipar calor con mayor facilidad que el hormigón que está en la zona interna.
A raíz de esto, en la zona interna el hormigón tarda varios días en uniformar su temperatura con el medio ambiente. En general, y en función de la clase y contenido del cemento, ese periodo de tiempo es de unos 4 a 6 días. Se realizan, en estos casos, programas de hormigonado que especifican, entre otras cosas, las llamadas alturas máximas de tongadas o capas de hormigón colocadas en una etapa, y asimismo los tiempos de llenado entre una tongada y otra, o sea, para permitir que se uniforme la temperatura del hormigón con la del medio ambiente. Se utilizan usualmente en estos casos cementos con bajo calor de hidratación, preenfriamiento de los componentes de la mezcla, a veces se dejan colocadas serpentinas que se hace circular el agua a menor temperatura para absorber parte de ese calor, y también cementos con alto tenor de puzolanas que tienen una velocidad de hidratación en el proceso menor. Ejemplo de esto son grandes plateas de fundación, hormigonado de presas, muros de contención de hormigón simple, bases por ejemplo de molinos eólicos, etc. Acá vemos justamente el proceso de preparación para el hormigonado de una gran platea de 4 metros de espesor para un edificio torre en España. En este caso, aparte se colocan termocuplas para ir haciendo el control de la elevación de la temperatura en la masa, a ver si el previsto coincide con si el que se presenta coincide con el previsto, perdón. En este caso habría que ver si puede llevarse adelante en una sola tongada los 4 metros o hay que hacerlo en 2 etapas. Los tecnólogos del hormigón son los encargados de asesorarnos al respecto. Acá vemos una etapa, la preparación para una tongada de hormigonado de la zona del tubo de aspiración de la sala de máquinas de la presa de Pichipicún-Leufú. Se estaban preparando armaduras y encofrado. En estos casos, con grandes volúmenes de hormigón masivo, naturalmente hay que aplicar estos conceptos que hemos mencionado recién. No superar la altura de tongada, la prevista en las especificaciones técnicas correspondientes. Bueno, otra foto de esa presa, pero de otro sector, el sector del vertedero, donde también tenemos importantes volúmenes de hormigón llamado masivo por los grandes volúmenes a colocar. Si ustedes observan con cuidado en la foto, van a ver que hay como líneas en horizontal, que son justamente las alturas de tongada que se han ejecutado las pilas del vertedero. Ese mismo vertedero, en la etapa en su nacimiento, hay un módulo que ya se ha hecho las primeras 2 tongadas, y en el módulo que ustedes pueden visualizar se está preparando la armadura de piel para ejecutar la primera tongada del vertedero que ustedes pueden ver. Esta foto fue tomada por lo menos un par de años antes. Entonces, naturalmente, acá cabe todos los conceptos relacionados con el hormigón masivo y el concepto de disipar las temperaturas y no generar la segunda tongada hasta que no se haya producido ese fenómeno. Una vista desde aguas abajo de la presa mencionada. En todas las presas de hormigón estos conceptos son de aplicación, y también en los otros tipos de estructura que hemos mencionado anteriormente. Acá lo que podemos observar es la ejecución del muro divisorio de Pichipicún-Leufú, en donde se están llevando adelante las tongadas. Se ven claramente las líneas horizontales que definen cada una de ellas en diferentes módulos a diferente altura, con los encofrados deslizantes. Esta metodología, como les mencionaba, se llevaba adelante aproximadamente entre una tongada y otra, pasaban entre 5 y 6 días de tiempo, que era el calor necesario para que se disipara el calor de hidratación. La superficie expuesta de hormigón, antes de hacer luego una nueva tongada, tenía que ser tratada para limpiar la lechada superficial y que no generara una potencial zona de transmisión de paso del líquido, ¿sí? Se trataba con agua a altas presiones
que limpiaba esa superficie delechada y dejaba expuesto hasta un cierto grado el agregado, según habíamos evaluado, porque si se excedía en el proceso se debilitaba la zona. De esa forma se lograba conseguir una buena adherencia entre la cara superior de la tongada realizada y la futura tongada. Hay un ejemplo interesante que plantea el ingeniero Calavera Ruiz y me permití tomarlo para mencionarlo, que nos indica: tomaba una esfera de 1 metro de diámetro que ha sido hormigonada bajo determinadas condiciones, con hormigón fresco a 22 grados y en un medio ambiente entre 18 y 11 grados de mínima y de máxima del aire, y graficamos en ordenadas la temperatura que va cobrando en una termocupla en el interior de la esfera, y en abscisas los días, dos curvas: la temperatura media del aire, que oscila entre un máximo y un mínimo, y la temperatura interna en la esfera. Observamos que luego de más de un día se produce un pico interno en la temperatura dentro de la esfera, y con el correr de los días se va tendiendo a equilibrar ambas temperaturas del medio ambiente con la del hormigón. En función del tipo y contenido de cemento en kilos por metro cúbico, la temperatura de esto naturalmente es una variable sumamente importante. La temperatura en el centro de la esfera puede llegar a alcanzar temperaturas de entre 50 y 60 grados, entre 24 y 30 horas de hormigonada. La esfera va a disipar el calor y la temperatura a través de la superficie exterior, naturalmente, y la temperatura en su interior, según el gráfico que vemos, se va a igualar con la exterior en un plazo de 5 o 6 días, en este caso serían 6. Pero esta diferencia de temperatura entre la zona interior y la exterior va a originar, por un lado, un estado triaxial de compresión en la zona central de la esfera y otro de tracción en cualquier punto tangente de la misma. Esta tracción puede eventualmente superar la capacidad de tomar tracciones del hormigón, sobre todo a corta edad, y generar naturalmente esas deformaciones inducidas por variaciones de temperatura y restringidas por el interior de la esfera, generar fisuras. Para el proyecto de las estructuras de hormigón tenemos que evaluar justamente las deformaciones por temperatura, fijando eventualmente juntas de dilatación a distancias adecuadas. De eso se trata la charla que vamos a tener hoy, o evaluando los esfuerzos generados en las estructuras si esas deformaciones se restringen en forma total o parcial. Restricción total les diría que no existe, sí puede haber una restricción parcial severa. Lo que vemos nuevamente es otra foto de la presa que les mencioné cuando se estaba ejecutando el hormigón del vertedero, donde ya el vertedero estaba prácticamente concluido, y ustedes, estas obras se hacen por módulos justamente por el mismo fenómeno, adicionado con las deformaciones por contracción de Fraude. ¿Ven esas dos líneas negras que bajan verticales? Bueno, y atrás hay otra más, son stop block, o sea, elementos de neoprene que impiden el paso del agua o lo limitan, y entre dos de ellos hay un canal de drenaje que conduce a galerías de drenaje. Si eventualmente falla la primera barrera, el agua a través del canal de drenaje conduciría a la galería de drenaje que lo evacúa. Aguas abajo hay otra barrera adicional. Entonces, este tipo de elementos de vinculación es necesario colocarlos cuando unimos los diferentes módulos de la presa, porque así son contemplados. Fíjense que al lado del vertedero está la armadura preparada para iniciar el hormigonado del primer módulo de la sala de máquinas. Con respecto a la deformación total impuesta, nosotros tenemos que va a ser igual a la deformación debido al calor de dilatación, más la deformación de retracción,
más la deformación por variación térmica. Con respecto a la deformación por variación térmica, tenemos una deformación que es diaria y una deformación que es estacional. Vamos a hablar de ambas. Y con respecto a la deformación por retracción, tenemos una deformación denominada autógena y una deformación por secado. Definiendo un poquito más el tema, la deformación por secado se comienza a producir cuando terminamos el proceso de curado del hormigón y el agua no combinada químicamente, agua libre, se empieza a evaporar y por tanto va a disminuir el volumen de hormigón, generándose el conocido fenómeno de retracción por secado. Con respecto a la deformación autógena, es consecuencia de la hidratación del cemento. El agua libre contenida en los poros se combina con el cemento hidratado, perdiendo volumen. Vemos una gráfica de crecimiento de las deformaciones por contracción de Fraude, ¿sí? En ordenadas, en abscisas el tiempo, en años, curvas con distintos valores de espesores medios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espesor medio usualmente en los distintos códigos o normativas? A la relación que hay entre la superficie que está expuesta al desecamiento y la superficie interna. Naturalmente, espesores medios mayores tienden a atenuar el fenómeno, ¿sí? Y espesores medios menores implica que tiene una mayor superficie expuesta a perder humedad. Caso típico y el más desfavorable son las losas. Este proceso se produce, por supuesto lo conocemos, sin la presencia de cargas exteriores, o sea, no es necesario que existan cargas exteriores. Del gráfico se puede ver algo interesante. Más del 50% de la deformación total por contracción se presenta usualmente durante los primeros 180 días de hormigonado a partir de terminar el proceso de curado. Y esto puede eventualmente, en algún caso, generarnos alguna idea para atenuar las consecuencias del mismo, por ejemplo, en una losa de gran extensión generando algún sector intermedio de aspiración de zona libre que se hormigone posteriormente, ¿sí? Y permita que parte de las deformaciones por contracción se hayan producido sobre una longitud menor de la estructura con menos restricciones. Ese tema hay que estudiarlo siempre en las obras porque genera problemas en la ejecución de las obras, de coordinación, de subdividir la obra en sectores. Y por otro lado, esa junta que dejamos, si no se deja libre durante una determinada cantidad de días, que dependerá de la curva, en particular del hormigón que estemos trabajando, no tiene mayor sentido y nos complica mucho la ejecución de la obra. En cuanto a la deformación entonces por contracción, en una pieza de hormigón simple que no esté impedida de desplazarse, puede llegar a valores del orden de 0,35 milímetros por metro. Ahora, si tenemos a modo de ejemplo un tensor, ¿sí? o un elemento como una columna con armadura que le hemos colocado sobre una mesa hormigonada y otra igual, exactamente igual, pero sin armadura, sobre la mesa al lado. El hormigón es de la misma calidad, han sido hormigonados en conjunto, se han curado hasta el mismo día y la longitud inicial de ambas piezas es L0. Vamos midiendo paulatinamente la longitud del elemento y vamos a observar que naturalmente después de varios años se tiende a estabilizar esa deformación sin cargas porque está apoyada sobre la mesa y perdió una longitud epsilon SH, ¿sí? Específica, una deformación específica del orden de 0,35 milímetros por metro, el elemento que carece de armadura. Ahora bien, el elemento aledaño que tiene armadura, observamos que la pérdida de longitud no es del mismo valor sino es menor. Es igual a epsilon' S, como está marcado en amarillo. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que la pieza que tiene armadura ha intentado el hormigón acortarse en todo lo que hubiera deseado hacerlo, pero se vio restringido esa deformación por la presencia de las armaduras que no sufren el fenómeno y por ende quedó en una posición intermedia.
¿sí? En donde las armaduras fueron arrastradas, ¿sí? Y sufren un fenómeno de compresión por esa deformación impuesta en un valor E'S, y el hormigón quedó elongado, o sea, en un valor epsilon c, que es la magnitud que deseó acortarse y no pudo por la restricción generada por las armaduras en particular. Si este valor epsilon c es superior a la máxima deformación que puede tolerar el hormigón a tracción, que es muy baja, va a generar inevitablemente la aparición de fisuras. El sistema está en equilibrio porque no hay cargas exteriores, entonces cortada una sección cualquiera, la resultante de compresión sobre las armaduras es igual a la resultante de tracción sobre el hormigón. Con respecto al tema de juntas de dilatación, para empezar a meternos de a poquito en ello, mencionamos una tabla muy antigua de la época de los reglamentos de la ex Unión Soviética que planteaba lo siguiente: pórticos de hormigón armado expuestos a la intemperie, la máxima distancia entre juntas se establecía 30 metros, para estructuras prefabricadas de hormigón 40 metros y para estructuras de hormigón liviano 25 metros. Esto está hecho en función también del clima del país mencionado, o sea, donde las variaciones de temperatura son muy marcadas y es muy severo el clima. Al respecto, cabe la pena mencionar que no hay un consenso respecto de las máximas distancias que se pueden permitir sin juntas. A modo de ejemplo, en algunas normativas actuales se menciona que a falta de verificaciones, para edificios no se debería superar los 40 metros sin colocar juntas. ¿No podemos hacer edificios de 45 metros sin juntas? Sí, lo podemos hacer, pero tenemos que presentar la documentación que acredite que no va a generar problemas en la estructura ese edificio, supongamos, de 50 metros sin juntas. Hay un problema que el profesor ingeniero Arroyo de España, un destacado colega que estudiaba mucho este tema, que lo llama lingüístico con respecto, en principio, a la junta de dilatación. ¿Por qué? Porque en principio nosotros decimos junta al desarrollar, cortar o separar una estructura en dos o más sectores. Entonces, en lugar de juntar estamos dividiendo la estructura. Y el segundo tema es que la llamamos de dilatación y eso nos hace pensar que implica que va a haber una elongación de la estructura, cuando en la mayoría de los casos reales, la acción resultante de las variaciones de temperatura y la contracción de Fraude sumadas manda ampliamente las deformaciones por contracción que generan una pérdida de longitud. Entonces no sería una dilatación. Entonces la junta no se va a tender a cerrar, sino que tenderá a abrirse como resultante de las variaciones de temperatura y contracción que se suman. Sobre aspectos básicos sobre variaciones térmicas en estructuras de hormigón armado para definir la necesidad de juntas, tenemos que mencionar que debido a los gradientes térmicos diarios, hay una diferencia si hemos cortado, por ejemplo, un muro a lo largo, y lo que observamos en el dibujo de la izquierda es un corte del ancho de un muro, ¿sí?, con la cara de abajo expuesta al medio ambiente y la cara interior a una temperatura distinta. Hay una variación estacional, que es la variación uniforme, delta TG, más una variación diaria, el diagrama triangular. La resultante de ambas es la resultante sobre la estructura. Por ende, va a haber una cara con un delta T2 externa y una cara interior con un delta T1. Frecuentemente esa variación, ese cambio diferencial diario, no es relevante, ¿sí? Entonces, los gradientes térmicos provienen de la variación de temperatura en el espesor de un determinado elemento y, salvo para estructuras expuestas con espesores relativos importantes, no son motivo de generación de patologías. Los derivados de la dilatación térmica
ya sea positiva o negativa, generan una variación uniforme de temperatura en el elemento y estos sí son motivos de estudio. Sobre todo en estructuras de varios niveles, en el primer nivel se acentúa más el problema. Este segundo caso entonces es origen de patologías cuando no es tratado adecuadamente, sobre todo en estructuras de hormigón armado de extensión importante que no posean juntas. No obstante lo que les dije, les voy a hacer un comentario breve sobre, en la flechita les marqué el muro divisorio de la central de la sala de máquinas de esta represa de Pichipicunleufu, y acá nos pasó un caso muy curioso con respecto a las variaciones estacionales diarias del muro. Intenté dibujarles el muro es en la situación en la que estábamos trabajándolo, era previa a la de la foto, era básicamente un muro empotrado, muy esbelto, y sobre la cabeza del muro se iba a colocar el riel en un hormigón de primera etapa, las bases de fijación, en un hormigón de segunda etapa el riel, sobre el cual iba a circular, de hecho circula hoy en día, el puente grúa para hacer el montaje de los equipos mecánicos, las turbinas. La operación de colocación de un riel de esta naturaleza, para el cual opere un puente grúa, requiere una precisión sumamente importante, relevante, mayor a la usual en estructuras de hormigón armado convencionales. En este tipo de obras existe la UTEL de empresas que llevan adelante la misma, existe una dirección de obra con su inspección y ambas tienen su equipo de topografía. Entonces lo usual era que yo formaba parte del equipo de la dirección de obra, de la supervisión. Lo usual era que la topografía de la empresa solicitara la topografía de la inspección que verificara la correcta posición por ejemplo, del riel en este caso. Entonces, mediante nota de pedido, se solicitaba, la dirección de obra mandaba al equipo de topografía, verificaba, daba el ok y se procedía al hormigonado. Así se presentó la situación para el primer sector del puente grúa de este muro. Cuando va a verificar la topografía de la inspección, marca fuera de rango y lo rechaza. Bueno, nuevamente acude la topografía de la contratista al otro día a hacer un chequeo, aunque estaban casi seguros de no haber cometido errores, de que estaba dentro de tolerancia. Hacen una verificación, verifican que exactamente estaba dentro de los márgenes y solicitan nuevamente, mediante nota de pedido, la inspección de la topografía de la dirección de obra. Generalmente era muy poco frecuente que fuera rechazado un pedido porque trabajaban muy bien los topógrafos y había una concordancia, era bastante raro. Va la topografía de la inspección de obra por segundo día consecutivo y la rechaza nuevamente. Entonces eso generó naturalmente la reunión entre los técnicos de la empresa contratista y los técnicos que formábamos parte de la dirección de obra para tratar de evaluar el problema porque nos impedía seguir adelante con esa etapa de la obra que era crítica. Entonces analizamos y decidimos en primera instancia colocar termocuplas en la cara que ustedes pueden ver aquí, exterior del muro, y en la cara interior. El muro tenía un ancho, no recuerdo precisamente y no les quiero decir un valor incorrecto, pero entre 60 y 70 centímetros de espesor. Y en la situación de que estaba en esa etapa no tenía los tabiques apagallamas de los transformadores, por lo tanto era un muro empotrado libre. ¿Sí? Entonces colocar termocuplas en la cara exterior e interior, dado que el sol salía desde una posición y se ocultaba permanentemente enfocado sobre la cara exterior. Entonces alguien sugirió que quizás
ese asoleamiento dispar podía generar una deformación diaria en el coronamiento de ese muro empotrado libre que generara esta dispersión en los resultados que encontraba cada topografía. Y adicionalmente la segunda medida que tomamos es, bueno, ahora había una concordancia en que la topografía de la inspección había ido, supongamos, de tarde y la de la contratista de mañana, siempre. Vamos a mandar a las dos topografías que vayan a la mañana, verifiquen, y luego vayan a la tarde y verifiquen. Y nos encontramos con la confirmación de lo que se suponía. Había una variación del muro diaria producto de la diferencia de temperaturas entre la cara externa e interna que fue verificada mediante las termocuplas. Entonces, en un caso así tan particular, esta diferencia estacional diaria generó, no digo un problema, generó una pequeña dificultad que hubo que hacer un análisis técnico y luego se resolvió cómo se definía la fijación del riel. Son estructuras sumamente especiales, pero bueno, puede eventualmente tocarles alguna situación similar. Acá se puede ver de un plano bastante antiguo, por cierto, en los cuales, como les he comentado, de la obra que se dibujaba a mano, por eso está el color amarillo, porque guarda un plano original, un detalle de cómo se ubican este tipo de rieles, con un inserto en el hormigón de primera etapa, que debe quedar debidamente posicionado, barras, pernos roscados, sobre los cuales se apoya una placa sobre la cual se va a ubicar justamente el riel, con las tuercas inferiores se fijan una vez que esté correctamente nivelado, y en esa posición se procede a hormigonar el hormigón de segunda etapa, como está indicado en el dibujo. Que forma una caja, ¿no?, que envuelve el riel mismo. Entonces, las tolerancias respecto de la ubicación de estas piezas son muy estrictas, y bueno, todo esto motivó el tema que estuvimos hablando recién. Entonces, el esquema de la topografía era controlar la ubicación de las placas de anclaje del riel mismo, como vemos acá en el talle A. Con respecto a las deformaciones impuestas, hay aspectos relacionados con posibles patologías de los elementos de cerramiento no estructurales, y por otro lado hay aspectos relacionados con posibles patologías sobre la estructura misma. ¿Sí? Vamos a tratar de, con el tiempo que tenemos, hablar de ambos aspectos. ¿Qué variables inciden en la distancia máxima entre juntas? La geometría en planta de la estructura, si es rectangular, si es en L es más desfavorable. Factores climáticos locales con los delta de temperaturas medios. No me refiero a los diarios, sino a los estacionales. Aislamiento térmico del edificio en azotea, tipo de vinculación de las columnas con la fundación. La situación más desfavorable es que sea un empotramiento, y la situación más favorable es que sea una articulación, porque alivia las solicitaciones sobre las columnas y restringe en menor medida la deformación del elemento tipo losa, ¿sí?, de gran extensión. La ubicación del centro térmico de un nivel de la losa en el punto que no se desplaza frente a una variación uniforme de temperatura, ¿sí? Este es un punto importante. El tipo de cerramiento, o sea, carpintería, mampostería, y las deformaciones que el mismo admite como máximas entre piso y cabeza de cada nivel, y el efecto que tenga calefacción o aire acondicionado del edificio, que usualmente ocurre. Acá vemos, con respecto al tema del centro térmico, dos edificios exactamente iguales, entre pisos sin vigas, donde losas apoyadas sobre columnas, con tabiques de circulación vertical para ascensores y escaleras. La planta tiene la misma longitud de L, pero en el caso de arriba, ese centro de tabiques que constituye el elemento que restringe en mayor medida la deformación está en el centro geométrico de la planta. Y por lo tanto podemos presumir que es el punto, que ese punto no se desplaza, y las variaciones de temperatura, las variaciones de deformaciones impuestas
se distribuyen a lo largo de L sobre 2 en ambos extremos. Abajo vemos la misma situación, pero por cuestiones de arquitectura se ha ubicado el centro de rigidez de los tabiques desplazado hacia un lado, en este caso a la izquierda. Entonces, como una simplificación muy burda, podemos pensar que el centro térmico está ubicado en correspondencia con el centro de gravedad de esos elementos y que el delta L se debe producir en la cara opuesta. ¿Sí? La distancia máxima que se genera el delta L es mayor en este caso. La segunda situación es claramente más desfavorable que la primera, cuando las demás condiciones son exactamente iguales. Acá vemos un edificio constituido solo por vigas, columnas supuestas articuladas en la fundación y losas, que le aplicamos un menos delta T que suponemos equivale a la diferencia de temperatura negativa más las deformaciones por contracción de Fraude, y como es simétrico, el centro térmico coincide con el centro geométrico de la estructura, se observa claramente que los efectos más significativos se presentan en las columnas más alejadas, en las de extremas, en forma simétrica en este caso, y en el nivel de planta baja. Si el edificio tuviese varios niveles, eso se marcaría en el primer nivel con mayor medida y en el último nivel donde está la azotea, ¿sí? Con respecto a deformaciones relativas entre un nivel y otro, delta T1 y delta T5. Con respecto a si está restringida las deformaciones, ¿dónde está más solicitada la estructura? Si es de gran extensión. Bueno, las fuerzas axiales máximas estarían en la zona de la losa, en la zona interna central, ¿sí? En la más alejada de los extremos, si el centro térmico está ubicado en esa posición. Y las solicitaciones máximas en vigas y columnas estarían en las columnas justamente más alejadas del centro térmico, en las columnas extremas que están marcadas con círculos negros que serían rótulas. Acá está supuesto las columnas empotradas, podría ser el esquema como anteriormente vimos, articulado. Acá observamos un modelo de un edificio sencillo en planta de 65 metros de largo sin juntas que vamos a evaluar bajo dos condiciones. ¿Sí? Solamente no nos interesan los valores absolutos, nos interesan solo los valores relativos entre ambos modelos para luego sacar alguna conclusión. Entonces, en el primer caso, que el centro térmico coincide con el centro de rigidez, le aplicamos al modelo en ambos casos, en este y en el que vamos a ver, una variación de temperatura uniforme en menos 25 grados centígrados, la deformación es simétrica, como se ve en el dibujo, en planta. Y ahora vamos a ver en la columna extrema, entre piso y cabeza, cuál es el desplazamiento relativo delta con respecto a la altura h. H es 3 metros. Es 8,15 milímetros la diferencia delta. Entonces la deformación angular es del orden de 1 sobre 370. La primera pregunta que podríamos hacernos es, en función, sin meternos todavía dentro de los esfuerzos en la estructura, ¿este valor de deformación relativo entre piso y cabeza es admisible para el tipo de cerramiento que voy a colocar? Bueno, solo para tener una imagen de esfuerzos relativos, en amarillo están graficados los esfuerzos axiales de tracción sobre las vigas que coinciden con el eje de mayor extensión. Estos valores ya los vamos a tomar con pinzas porque están modelados sobre la estructura en estado 1, sin no fisurado, y eso no representa exactamente la situación más real. Pero solamente para dar una idea de que los valores son sensiblemente constantes, relativamente elevados, que generarían seguramente la fisuración de esas vigas por tracción. Con respecto a las columnas, las más solicitadas son las extremas. Si las columnas estuviesen articuladas, los diagramas de momento se verían como en rojo, ¿sí? Y en las vigas extremas ocurre una cosa particular. El diagrama de momentos asociado con esta restricción de las deformaciones es
de signo inverso al que tendría en la zona de encuentro de la viga con la columna extrema el momento derivado de las cargas aplicadas exteriores gravitatorias, D y L. ¿Sí? En amarillo implica que hay tracción en la fibra inferior y compresión en la fibra superior. ¿Sí? Una corrida con el mismo modelo, pero asumiendo las columnas empotradas, no articuladas, arroja una situación más desfavorable aún. Los valores de momento se incrementan en las columnas y en las vigas extremas. ¿Qué pasa si a ese modelo ahora le colocamos, adrede, dos tabiques bien asimétricos, ¿sí? Y mantenemos todo lo restante igual y lo hacemos correr? Hemos desplazado el centro térmico y vamos a ver cuál es la respuesta ahora de la estructura con el mismo delta T. Bueno, la primera observación que hacemos es de la deformada. Siempre sugiero primero ver deformadas antes de meternos a analizar valores en cualquier caso de análisis estructural, aunque no sea el tema de deformaciones impuestas. Es lógica, las mayores deformaciones se encuentran en el lado opuesto al centro térmico. Lo que vemos en un corte es justamente eso. ¿Sí? Vamos a observar entonces con cuidado las deformaciones relativas en la columna más alejada del centro. Todo lo que se refiere a geometría, secciones, rigideces, condiciones de borde, salto térmico son iguales. Lo único que hicimos es cambiar la ubicación del centro térmico. Nos encontramos con que la deformada máxima relativa a delta OR es 11,68 milímetros. Es un 43% mayor a la situación anterior. O sea, se agravó la situación sin haber variado la longitud del edificio ni el delta T, solo por haber modificado la ubicación del centro térmico. Como consideraciones entonces preliminares, las deformaciones impuestas producen una acción que intenta acortar o alargar los elementos horizontales de la estructura, losas y vigas, y a este movimiento se van a oponer los elementos verticales como las columnas y tabiques. Acá vemos un modelo distinto que hicimos, donde no hay vigas, sino hay losas, columnas y tabiques. Los tabiques en rojo, ubicados en forma asimétrica, las columnas articuladas, y se visualiza para un delta T negativo las deformaciones que son claramente distintas en función de la distancia al centro térmico. Entonces, el comportamiento global de la estructura y los efectos que sobre ella se produzcan dependen de varios parámetros, entre ellos la rigidez relativa de vigas, columnas y losas, considerando su comportamiento no lineal debido a la fisuración y los efectos riológicos como la contracción y la fluencia lenta. Y Homero queda preocupado porque lo que le están planteando es realmente un problema de una complejidad alta, ¿no? O sea, si tenemos que hacer un análisis no lineal, ya no vale el principio de superposición de efectos, sino hay que estudiar el ingreso paulatino de las cargas en la estructura, ¿sí? La evolución de las mismas y el comportamiento en que distintas secciones van pasando del estado 1 al estado 2 con un software que nos permita hacer un análisis no lineal. Es un problema complejo que no se puede abordar con muchos de los software comerciales. Si la rigidez de la columna es muy grande, naturalmente la coacción que estos elementos ejercen sobre los elementos horizontales, vigas y columnas en la dirección larga, van a generar esfuerzos axiales de tracción o compresión importantes. En el caso de una losa, por ejemplo, las tracciones van a dar origen a un cuadro de fisuras normales a la longitud mayor con una distribución uniforme de fisuras, y acá cuidado con esto, depende de la resistencia a tracción del hormigón, de su evolución en el tiempo, y que sea uniforme o no va a depender del tipo de armado de la losa. De eso vamos a hablar y vamos a cuantificar con dos criterios diferentes cómo lograr que esa distribución de fisuras sea uniforme frente a esta situación. Si la rigidez de las columnas y tabiques es reducida, el elemento horizontal losa se va a cortar o alargar casi sin restricciones.
pero vamos a tener un problema para analizar igual, que son los elementos verticales, que van a estar sometidos en sus cabezas a fuertes desplazamientos horizontales delta, que van a generar solicitaciones muy importantes en las columnas más alejadas del centro térmico. Entonces tendremos que evaluar que esas columnas tengan la capacidad resistente para tomar esas solicitaciones, si no es un problema ya no de servicio, sino de estado último, de posible colapso de las mismas. La situación más frecuente en las estructuras reales es intermedia entre las que mencionamos. La dificultad radica en realizar una evaluación realista de la coacción de los elementos verticales sobre los horizontales. Y para esto tendríamos que considerar la redistribución de esfuerzos que se producen considerando la fisuración en cada uno de los elementos, columnas, vigas, losas, la ductilidad de los mismos y el efecto de tomar tracciones del hormigón entre fisuras. Entonces, nuevamente, un análisis estricto, riguroso, tiene un grado de dificultad importante. No obstante eso, ya vamos a ver que hay enfoques aproximados que nos permiten arribar a resultados satisfactorios cuando abordamos desafíos de estructuras con longitudes importantes sin juntas. Otra variable importante es evaluar, como mencionamos, la forma de vinculación de las columnas con las fundaciones, y acá intervienen no solo el tipo de fundación, sino las características del terreno. Las deformaciones impuestas en la estructura se reducen por el eventual giro de las columnas en la fundación, concepto que se estudia cuando estudiamos fundaciones como fundación elástica, es decir, una base aislada, por ejemplo, que apoye en un suelo tipo roca, va a tener muy pocas posibilidades de giro. Ahora, si el suelo tiene una poca capacidad portante, podemos presumir que la columna está articulada porque la base en realidad va a poder sufrir un giro que va a permitir presumir esta condición de vínculo. La deformada global, entonces, frente a estas estructuras, se visualizan grandes deformaciones relativas entre planta baja y primer nivel, bajo este supuesto de columnas articuladas en la base. En cuanto a los límites de deformación relativos entre niveles admisibles, existen límites en las normativas a las deformaciones de vigas y losas cuando sobre ellas apoyan mampostería y cerramientos que sean susceptibles de dañarse. Lo vimos en la clase que hablamos de deformaciones de losas y vigas. En general, por ejemplo en el código ASI 318, se indica que la flecha activa no debe superar el valor de la luz sobre 480. ¿A qué llamaba flecha activa? La flecha activa era la parte de la deformación de la viga que se producía luego de haber generado sobre la misma la mampostería. La previa, ¿sí?, que era parte de la flecha total, no iba a afectar a la mampostería misma. Por eso no habla de flecha total, sino flecha activa. Ahora, respecto de los límites para las deformaciones relativas entre niveles, no está tan claro el tema. A modo de referencia, cuando los cerramientos sean de mampostería, ese límite se suele establecer en función de la altura de piso, muchas veces como la altura de piso sobre 500. Ahora, otros autores, otras publicaciones como la del profesor ingeniero Eduardo Pedoja de Uruguay, sugieren valores menores, del orden de H sobre 800. La norma brasilera ANBR 6118, aprobada en el año 2004, presenta esta tabla, límites para deformaciones, la tabla 13.2, y en el renglón marcado, movimientos térmicos horizontales para los cerramientos, nos marca como valores diferenciales máximos, delta, HI sobre 500, coincidente con lo que dijimos, donde H es el nivel entre piso y techo de ese nivel. ¿Sí? Es una referencia. Nosotros acá, lamentablemente, en los códigos o reglamentos hay muy pocas referencias sobre este tema y no siempre son coincidentes las que hay. Si la decisión que toma el proyectista es, bueno, inevitablemente por la situación que tengo que colocar juntas, estas juntas traen aparejada una serie
problemas constructivos y luego de problemas de mantenimiento. A modo de ejemplo, tendríamos una doble viga con la junta que permite el movimiento relativo, ya les digo, tiende a abrirse en general en un nivel determinado. Acá vemos un corte con doble viga y doble columna, en corte y en planta. Esta es una posible solución. Otra posible solución es la que vemos en el dibujo B, donde se observa que el sector de la izquierda tiene una ménsula sobre la cual apoya la losa del sector de la derecha. Por supuesto que no puede apoyar directamente hormigón sobre hormigón, sino que tiene que apoyar sobre apoyos que permitan un deslizamiento sin generar grandes fuerzas horizontales, como serían apoyos de neopreno especialmente diseñados a tal efecto, o calculados, para no, porque en caso contrario estaríamos generando patologías en esa ménsula y probablemente en las losas también. Tenemos que destacar a los efectos del análisis estructural que las diferencias de temperatura a considerar no son las mismas que las del medio ambiente, algo dijimos cuando hablamos de calor de hidratación. Dado que el hormigón transmite en forma lenta la variación, por lo que requiere de un cierto tiempo para uniformarse con la temperatura interior, lo hablamos al comienzo de esta charla. Entonces las temperaturas extremas diarias del medio no afectan el interior del elemento. Acá vemos el muro divisorio de la represa de Pichipicunleufu cuando se estaba hormigonando por tongadas, como es usual, la preparación de una tongada, 2,50 m, y el trabajo en alguno de los módulos ya hormigonados y la preparación para otros, con armadura solo en las caras exteriores, armadura llamada de piel, no obstante lo cual esas barras que ustedes, yo le digo armadura de piel y eran barras de 25 cada 20 milímetros, pero sí, para este volumen es simplemente una armadura llamada de piel. Hay casos particulares donde se requieren estudios más específicos como las chimeneas que expulsan gases calientes o por supuesto estructuras mucho más complejas como pueden ser contenedores en usinas nucleares eventualmente de material que se pierde del reactor, que tienen que estar diseñados y preparados para soportar temperaturas mucho más elevadas durante un periodo de tiempo importante. Para establecer un criterio para evaluar el ΔT esperable, se debería partir de la temperatura ambiente media cuando se ejecute la estructura y las máximas y mínimas medias que se estimen estadísticamente durante la vida útil de la misma. Como hemos mencionado, para analizar el efecto sobre la estructura, lo más desfavorable serían las mínimas temperaturas estimadas que se sumarían al efecto de la contracción o retracción. Les menciono un libro que para muchos de ustedes será conocido, es un texto realmente, no es un libro nuevo, pero es un excelente libro de texto, Diseño Estructural de Bassanimeli, que hace referencia a este tema y bueno, si no lo han leído es muy interesante. Como conceptos básicos de estructuras de hormigón bajo deformaciones impuestas, podemos plantear dos casos extremos. Una viga simplemente apoyada con una longitud L que sufre una variación de temperatura, ¿sí? ΔT. Entonces, la viga no tiene restricción a deformarse y por ende se va a deformar libremente un ΔL sin generarse ningún tipo de esfuerzo interno en la pieza. Ese ΔL va a ser igual a la longitud de la viga L por alfa, el coeficiente de dilatación térmica del material que ya hablamos al principio, por el ΔT, la variación de temperatura que sufre el elemento. Por el contrario, otra viga opuesta, que está totalmente restringida a deformarse, apoyos fijos, se va a generar ante el impedimento de la deformación que debería sufrir la viga, un esfuerzo axil, ¿sí? Sobre la misma, de tracción por coacción, igual al área de la viga por el módulo de elasticidad del material, que en este caso sería hormigón, por epsilon, que sería igual al cociente de ΔL sobre L. Si ΔL es L por alfa por ΔT, reemplazando, nos queda que el valor de N es igual a la sección de la viga por el módulo de elasticidad por alfa por ΔT. Fíjense que no aparece el valor de la longitud de la misma, ¿sí?
O sea que el valor n no va a depender de la longitud cuando la restricción sea total, sino de la diferencia delta t. Y este concepto lo vamos a ver replicado en los ensayos que hizo un investigador a partir del cual desarrolló expresiones para colocar cuantías mínimas en losas o en tensores con restricciones impuestas. Ahora bien, las estructuras reales se ubican entre ambas situaciones intermedias que hemos planteado. Las losas están vinculadas en forma real a vigas y columnas que poseen cierta rigidez y generan una restricción parcial a los desplazamientos. Adicionalmente, las estructuras de hormigón armado no tienen un comportamiento elástico y lineal bajo deformaciones impuestas y la rigidez se va modificando conforme avance el cuadro de fisuras. Vamos a ver un ejemplo muy simple de aplicación con un elemento tensor sometido a deformaciones impuestas. Entonces, si graficáramos en ordenadas esfuerzos axiles que se generan en ese elemento tensor solicitado de deformaciones impuestas y en abscisas las deformaciones que le imponemos al tensor, nos movemos en horizontal y vamos en vertical hasta cortar la línea en negra en estado 1 y obtenemos el esfuerzo N1 en estado 1. Ahora, la situación real no es esa, sino sería la curva en roja, donde el tensor se ha fisurado de hormigón armado. Entonces, para el mismo valor de deformación, nos vamos elevando hasta cortar la curva en rojo y tenemos un N2 que es bastante menor que el N1. ¿Sí? Esto tiene que ver con el comportamiento real de este tipo de estructuras, las estructuras de hormigón armado. Los esfuerzos tienen que ser evaluados analizando el cuadro de fisuración correspondiente. En servicio, los esfuerzos producidos por las deformaciones impuestas no se disipan totalmente, aunque son menores, como mencionamos, que los que asociaríamos con una estructura no fisurada. El comportamiento más conveniente lo logramos si se permite una fisuración que esté controlada con un ancho máximo de fisuras compatible con las condiciones tanto de durabilidad como las condiciones estéticas requeridas. Bueno, habrá que ver la estructura que estamos proyectando, qué exigencias tiene en ambos aspectos, durabilidad y estéticas. Las deformaciones impuestas en elementos de hormigón armado generan en la estructura una respuesta distinta a la de un sistema de cargas externas aplicado. Acá vemos fisuras generadas por deformaciones impuestas en muros, donde estos muros han sido calculados con un gran cuidado para tomar las cargas incidentes de los mismos, que son el empuje del suelo sobre los mismos. Y las armaduras principales de cálculo son verticales. En teoría no serían requeridas armaduras horizontales, entonces se colocan como armadura horizontal lo que el proyectista estime conveniente colocar y se distribuye entre ambas caras. Cuando esa armadura es deficiente y hay extensiones entre juntas de dilatación excesivas, entonces se tienden a producir no muchas fisuras de poca separación, sino a distancias importantes, grandes fisuras como las que vemos en la foto, que son la sumatoria de las fisuras que se podrían haber producido a lo largo de esas fisuras de gran ancho equidistantes. Esto es producto de que la armadura se ha plastificado en correspondencia con esa fisura porque es insuficiente, es inadecuada. Debería haber tenido una mayor sección para poder controlar adecuadamente el fenómeno. Este investigador, en su tesis doctoral, llevó a cabo en el año 1987 una serie de ensayos sobre tensores de hormigón a fin de tratar de encontrar una expresión que relacionara la armadura del elemento estructural con el ancho de fisura frente a una deformación impuesta. ¿Por qué lo menciono? Porque llegó a una conclusión muy interesante y si bien es una expresión conservadora, es muy útil para evaluar y aplicar cuando estamos trabajando sobre estos temas. Los parámetros que consideraron en los ensayos fueron los siguientes: calidad del hormigón, calidad del acero, cuantía de armadura, velocidad de aplicación de la deformación, disposición de la armadura en el hormigón.
Acá vemos dos tensores totalmente semejantes. El de la izquierda se lo somete a una fuerza de tracción y cuál es el comportamiento, cargas, deformaciones. Y el de la derecha se lo somete a una deformación impuesta. Observamos que la respuesta del tensor es totalmente distinta. Hacemos dos tensores totalmente semejantes frente a una deformación impuesta que frente a una fuerza externa aplicada. ¿Por qué nos interesa estudiar el tema del tensor? Porque todo lo que vamos a obtener como información de esto lo podemos extrapolar a una losa de gran extensión sin juntas, L, y aplicar los conceptos que vamos a ver aquí al diseño de esa losa. En cuanto al tensor sometido a una deformación impuesta, a medida que aplicamos la deformación creciente, el axil crece hasta que se alcanza la máxima capacidad resistente a tracción del hormigón y se produce en ese momento la primera fisura. Si la cuantía colocada de armaduras es adecuada, debido a la fisuración, hay una caída del esfuerzo axil, hay un alivio, ¿sí?, cuando se produce esa fisura. Ahora, proseguimos aplicando deformaciones impuestas, incrementándolas. Se va a volver a comenzar a incrementar el esfuerzo sobre el tensor hasta que se produzca una nueva fisura y tenemos ese diagrama cerrado que va a finalizar cuando se haya finalizado la fisuración sistemática, que es aquella cuando la distancia entre dos fisuras es tan cercana que no se puede producir una en el medio, ¿sí? No tenemos tiempo ahora de profundizar sobre este tema, pero la transmisión de tensiones a partir de una fisura al hormigón es a través de la adherencia de las barras de acero al hormigón. Entonces, según una determinada ley, esa ley implica que necesita una cierta extensión para llegar a transmitir totalmente las tensiones que tenía la armadura al hormigón y por ende las fisuras no pueden estar más cercanas que un cierto valor. Esta situación de fisuración sistemática no se da en las losas solicitadas a deformaciones impuestas, no se llega a esta situación porque las deformaciones impuestas no llegan al orden de magnitud que deberían llegar para generarse esta situación. Si la cuantía de armado fuera reducida, ya lo estudió este investigador, una vez que se produce la primera fisura, esta crece sin control y pasa a lo de la foto del muro, plastificándose la armadura en esa sección y, como observamos en este dibujo, tensiones arriba, anchos de fisura abajo para una determinada deformación impuesta, vemos que el ancho de fisura crece prácticamente sin control en la medida que se ha producido la primera fisura. Si la sección de armadura, por el contrario, es adecuada, es posible tolerar grandes deformaciones impuestas sin que aumente en forma importante la tensión en las armaduras. ¿Y esto qué permite? Un control adecuado de las fisuras, que es fundamental desde el punto de vista de las condiciones de servicio que hemos mencionado, por ejemplo la condición estética y la de durabilidad. Entonces, sobre este aspecto vamos a tratar de profundizar. Como conclusión del ensayo sobre el elemento tensor estudiado, el único efecto que se produce debido a las deformaciones impuestas es la generación de fisuras que pueden ser controladas con una cuantía de armado adecuada y es dicha cuantía independiente de las dimensiones del tensor. Si la estructura estuviese libre para permitir los movimientos, la deformación impuesta solo produciría deformaciones, no nos afectaría la losa, pero sí naturalmente las columnas de apoyo más alejadas del centro térmico, ya lo vimos. Entonces, haciendo una analogía con las losas de hormigón sometidas a deformaciones impuestas, tendríamos que evaluar correctamente la cuantía mínima a colocar de armadura para controlar las fisuras que se van a generar producto de estas deformaciones impuestas restringidas, en forma parcial. Por supuesto que tenemos que estudiar las solicitaciones que se generan en las vigas paralelas a la mayor longitud y en las columnas, y particularmente las más alejadas del centro térmico, como vimos anteriormente. Pero lo que se sugiere es hacer un estudio más realista considerando la rigidez que tienen los elementos bajo esa circunstancia
que no es la rigidez en estado 1, hay una pérdida de rigidez en los elementos. Al respecto, con respecto al control de fisuras por deformaciones impuestas, el Código ASI 318-2005 nos indica algo que no es aplicable para estos casos. Debemos recordar colocar una armadura AS mayor o igual que 0,018 de B, ancho unitario de la losa 1 metro, por H, espesor de la losa, dividido en ambas caras. Esa cuantía de armado es insuficiente para este tipo de caso, ¿sí? Eso debe quedar en principio claro. Entonces, ¿cómo podemos tratar de enfocarnos sobre el problema? Bueno, podemos consultar lo referido al Eurocódigo S2, que lo vamos a ver más adelante en la charla de hoy, con una expresión y un ejemplo de cálculo, o como alternativa las expresiones que este investigador obtuvo y que permiten, a partir de estimar un ancho de fisura medio admisible, fijar una cuantía mínima en las losas para hacer un control de esta situación. Entonces, establece una cuantía mínima, ρ mínimo, en función de la armadura AS mínima sobre el área traccionada de hormigón. Si es una losa traccionada por deformaciones impuestas, es la sección total B por H de la losa, igual al producto de varios coeficientes que vamos a analizar, alfa por gamma por beta, donde el producto de alfa por gamma debe ser siempre mayor que 1,15, por la resistencia media de tracción del hormigón sobre la resistencia Fi de fluencia del acero por un coeficiente que tiene en cuenta la edad del hormigón eta-T. Entonces, desarrollando la expresión, ρ mínimo es la cuantía mínima a colocar, AS es la armadura mínima de tracción, ACT es el área de la sección de tracción de hormigón, FCTM sería la resistencia de tracción del hormigón a 28 días, ¿sí? La podemos evaluar en función de lo que establecen los eurocódigos o en función de lo que establece el código ASI 318 como referencia. Fi es la tensión de fluencia del acero, alfa es un coeficiente que depende de la separación entre la armadura longitudinal, o sea, paralela a la mayor luz. S sería la distancia entre barras paralelas, 10, 15 centímetros, 20 centímetros, 25, 30 centímetros, y alfa, fíjense en que en la medida que la separación es mayor, incrementa, nos castiga, nos exige una mayor cuantía. Para 10 centímetros vale 1, para 15 vale 1,15, para 20 vale 1,30. Lo castiga severamente. Gamma es un parámetro que interviene en la expresión y que tiene en cuenta con el nivel de fisuración media que aceptemos para la deformación impuesta. Sugiere dos valores, 0,35 milímetros o 0,25 milímetros, asociado con cada uno de esos valores, gamma vale 1 para 0,35 y 1,30 para 0,25. Ahora bien, estos son valores medios, no valores característicos. Entonces, si nosotros aceptamos 0,35 milímetros como valor medio, podemos pensar que el valor característico, ¿sí?, puede superar largamente 0,40 milímetros. Es decir, que puede ser claramente visible. Después habrá que ver si eso es aceptable o no para el comitente. Entonces, observamos que la cuantía mínima requerida es independiente de la longitud del elemento, no aparece en la expresión la longitud del elemento, es decir, la armadura se deduce de la hipótesis de coacción total en los extremos, ¿sí?, lo que vimos en el ejemplo de la viga bien empotrada, o con apoyos fijos, perdón. Sabemos que ninguna estructura cumple con esta condición. Esto no es estrictamente real, nos pone en una posición conservadora en todo caso. Con respecto al valor de beta, es un coeficiente que tiene en cuenta la disminución de la resistencia de tracción debido a los estados de coacción interna y está asociada con la solicitación. Para flexión vale 0,5, para tracción, que es el caso de las losas nuestro, tiene el gráfico de la derecha inferior y vale 1 para losas de 20 centímetros o menores de espesor y después disminuye linealmente hasta 0,5 para losas de 80 centímetros o más de espesor, ¿sí? Entonces tiene que ver con el espesor de la losa. Pero para losas de 20 centímetros o menos vale 1.
Con respecto al coeficiente θ t, tiene en cuenta la evolución de la resistencia de tracción en el tiempo del hormigón. Los valores referenciales son para 3 días 0,5, para 7 días 0,7 y para 28 días 1. Este investigador es partidario de usar como parámetro el valor medio de las fisuras omega m y no los característicos, y recomienda para casos usuales adoptar omega m 0,35 milímetros. Pero esto si los aspectos estéticos no son condicionantes, porque como les dije, este espesor medio de fisuras arribaría a espesores característicos que claramente serían visibles y podrían motivar la preocupación del comitente o la queja. Como guía para anchos de fisuras característicos no medios admisibles tenemos lo establecido en el comité ASI 22401. En ambientes aire seco o membranas protectores, valores máximos 0,40. En ambientes no agresivos 0,30. Y luego valores menores en función de ambientes más agresivos o estructuras que tengan que ser estancas con contención de líquidos, que no sería el caso de las estructuras que estaríamos estudiando. Estos conceptos no son absolutamente aplicables a estructuras de contención de líquidos, lo quiero aclarar. Complementariamente, me pareció interesante mostrarles este gráfico que plantea el ingeniero Calavera Ruiz, donde ponen ordenadas la distancia mínima a la que puede ser visualizada una fisura en función del espesor de la fisura y del tipo de estructura que estemos trabajando. Entonces, para edificios públicos de prestigio, por ejemplo, una fisura de espesor de 0,2 milímetros, característica, se puede visualizar a 5 metros. Para edificios de vivienda, la exigencia es menor, ¿sí? Son más acostadas las rectas. Y para edificios, por ejemplo, de aparcamiento o cocheras, tenemos la curva 2. Entonces, una fisura de 0,4 milímetros recién la visualizaríamos para una distancia entre 1 y 2 metros. ¿Qué tiene que ver con esto? Que si dejamos nuestro auto en una cochera, nos bajamos del mismo, lo cerramos y nos vamos, no vamos a prestar demasiada atención a si hay fisuras, ¿sí? Entonces, la posibilidad de detectarlas y que nos preocupen son menores a las que ocurren en una vivienda, ¿sí? Y si el edificio es de orden público, pueden ser más severas las restricciones estéticas también, naturalmente. Como ejemplo de aplicación de las expresiones de este investigador, vamos a plantear una losa de 20 centímetros de un hormigón H30. Tomamos como tensión media del hormigón a 28 días, en forma aproximada, para no hacer un cálculo más extenso, de 31 kilos por centímetro cuadrado. Asumimos una separación entre barras en el plano horizontal de 15 centímetros y establecemos como ancho medio de fisuras admisible 0,35 milímetros. Entonces, bajo estas condiciones, calculamos la cuantía geométrica mínima que establece total para el elemento. Nos arroja 0,05936. Es un valor importante, ¿sí? Multiplicado por B, 1 metro, por H, 20 centímetros, nos da 11,88 centímetros cuadrados por metro total, que tiene que ser distribuido igual en la cara superior y en la cara inferior, o sea, la mitad en la cara superior y la mitad en la cara inferior. Nos daría un área requerida de 5,94 centímetros cuadrados por metro. Si vamos a una tabla de armaduras por metro, observamos que phi del 10 cada 14 nos da un área de 5,64 centímetros cuadrados por metro. Estaríamos muy próximos al valor requerido. Algo menor, pero considerando que la expresión que vimos es muy conservadora porque analiza una situación de apoyos no deformables, una restricción absoluta, bueno, dentro de los márgenes de variables que estamos manejando, podríamos considerar que es razonable adoptar ese valor. No es el único enfoque. Ya les dije que el código ASI 318 plantea la cuantía total como 0,018 de B por H y no es adecuada para deformaciones de contracción y temperatura para este tipo de casos.
no es adecuada cuando los movimientos están restringidos severamente, podemos consultar el Eurocódigo S2 que nos plantea la siguiente expresión para este tipo de situaciones. A la izquierda vemos la armadura a colocar AS por la tensión de fluencia del acero FI es igual al término de la derecha, dos coeficientes KC por K por el ACT, que sería el área de hormigón traccionada, por FCT, que sería la resistencia de tracción de ese hormigón. ¿Sí? Ahora lo vamos a desarrollar entonces. De esta expresión nosotros podemos despejar el valor de AS, conocido los restantes valores. Entonces, ACT es el área de hormigón traccionado previo a la fisura, K es un coeficiente que considera el efecto de las tensiones de carácter no lineal generadas por la retracción. Para espesores mayores a 80 vale 0,5 y para espesores menores a 30 vale 0,8, habría que interpolar para valores intermedios. Usualmente las losas no es frecuente que tengan espesores mayores que 30. Con respecto a FCT, la resistencia del hormigón a tracción cuando se produce la fisura se puede tomar como el valor medio igual a 0,30 por la resistencia característica del hormigón a compresión a esa edad a la 2/3 en megapascales. Y con respecto al valor de KC, nos sugieren adoptar para flexión simple 0,4 y para tracción, que sería el caso que estamos analizando, el valor de KC igual a 1. Entonces, podemos plantear el cociente de AS sobre ACT y sería la cuantía mínima establecida por el Eurocódigo en función de la expresión de la derecha. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para ver a qué valores de armadura mínima arribamos aplicando este criterio. Tenemos que definir entonces la armadura mínima de una losa para cumplir con el control de fisuras por contracción de fragua y variaciones de temperatura, donde la losa tiene 25 centímetros de espesor y pertenece a un depósito industrial que tiene sus movimientos severamente restringidos por elementos de borde, de formarse. La calidad del hormigón en este caso es H25 y el acero es ADN 4250, que es la tensión de fluencia 4200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ACT sería 1 metro de ancho de losa por el espesor 25, KC vale 1 porque es tracción, K vale 0,8 porque la losa tiene 25 centímetros, y calculamos la resistencia FCTM como 0,30 F'CK a la 2/3, donde F'CK es 25 megapascales y FI 420. La armadura AS a colocar, total, en ambas caras, es 12,21 centímetros cuadrados por metro. Entonces en cada cara deberíamos colocar como mínimo 6,105 centímetros cuadrados por metro y pueden ser cubiertos con una armadura del 10 cada 12 centímetros. Es bastante similar a la anterior que planteamos, ¿sí? En los valores que arribamos. Tampoco interviene la longitud del elemento acá, en esta expresión, y es otra herramienta alternativa o de comparación donde podemos evaluar cuantías mínimas de armadura a colocar en elementos tipo losa, con longitudes importantes, con restricciones importantes para que cuando se produzcan las fisuras, estas fisuras tengan espesores no mayores a los que serían admisibles desde el punto de vista al menos estético. Nos queda un aspecto importante, que es la evaluación aproximada de las solicitaciones por coacción en las columnas. Con respecto a las columnas ya no sería un problema de condición de servicio, puede llegar a ser un problema de condición último, de colapso, ¿sí? Es un problema serio a estudiar. Recordando el concepto que dijimos, que las solicitaciones en función de las deformaciones no crecen en forma lineal como la flecha en negro, sino en función de las solicitaciones impuestas en abscisas delta T más epsilon SH, la suma de las variaciones negativas de temperatura más las deformaciones por contracción. Nos movemos en horizontal. Si estuviera en estado 1 la estructura, tendríamos que elevarnos en rojo hasta cortar a la recta, lineal, y obtener el momento sobre la columna, por ejemplo. Pero como hay una
un cuadro de fisuras que se va a producir, la curva que relaciona las solicitaciones con las deformaciones es la roja y por ende nos elevamos en verde y obtenemos un momento que es un momento menor al que tendríamos analizando al elemento en primer orden. ¿Cómo podemos estimar estos valores en forma para un valor de anteproyecto, ¿no? O sea, en forma preliminar nada más? Si por ejemplo tuviéramos una estructura con el centro térmico ubicado en el centro geométrico de la planta, la columna más crítica sería la más alejada, ¿cómo podríamos obtener el momento y el corte sobre esa columna, supuesta empotrada en la fundación? Nosotros podemos calcular el desplazamiento máximo entre el pie y la cabeza de la columna como delta, ¿sí? Y conocido delta obtener la fuerza inducida. Delta sería igual a epsilon SH, que es la deformación que obtendríamos por contracción en el hormigón, para una determinada longitud, en este caso multiplicamos por L sobre 2, porque consideramos que el centro térmico está a mitad de la luz, más epsilon delta T, que es la deformación por la variación térmica, por L sobre 2 por el mismo concepto. ¿Sí? Así podemos obtener delta. Epsilon SH se obtiene mediante los distintos códigos o reglamentos en función de las expresiones. Por ejemplo, las normas ASTO tienen expresiones de cálculo. En forma sencilla podemos obtener los valores de las deformaciones por contracción sobre el hormigón sin considerar el efecto de ningún tipo de restricción como son las armaduras u otros elementos. Entonces, epsilon SH sería una cota máxima de deformaciones. Como la losa va a tener armadura colocada, como ya hemos visto, el valor real de epsilon SH que se va a producir va a ser menor al que estamos tomando aquí. Ahora bien, tenemos el valor de delta. La fuerza inducida por esa deformación delta es igual a 6 veces el producto de la rigidez C por I, donde I es el momento de inercia, por delta sobre h cubo, y h es la altura de la columna. Si la estructura fuera asimétrica, cuidado porque el valor para obtener delta puede no ser L sobre 2, sino en el caso extremo ser L, si es muy asimétrica. A partir de acá no hay normativas, sino solo sugerencias de diferentes autores. Considerando la fisuración de la columna, podríamos tomar el producto de E por I como 0,5 del valor en estado 1, E por IG. Es una forma solo groseramente aproximada de evaluar las solicitaciones en las columnas. Y de tal forma obtendríamos el valor de F y el momento sobre la columna y el esfuerzo de corte sobre la misma. Y hacer un diseño y verificar las condiciones bajo cargas últimas, ¿sí? Con las adecuadas coeficientes de mayoración. Como sugerencias es importante incrementar la ductilidad de las columnas extremas. Se puede hacer mediante estribos más compactos, o sea, más cercanos unos a otros, concepto de diseño sísmico que muchos de ustedes tendrán muy presente, o sunchadas, columnas sunchadas con un estribo en hélice continuo, que permite lograr una más deformabilidad a ese elemento en particular. Otra variable que se puede conseguir es esas columnas más alejadas que tengan una mayor altura, h, y por ende la fuerza inducida va a ser menor. En cuanto a las rigideces, esto lo sugiere en una de sus presentaciones el ingeniero Arroyo. Para analizar el estado límite S sería estado límite de servicio y estado límite U sería estado límite último. Sugiere adoptar naturalmente diferentes rigideces para la losa, flexión, axil de la losa y flexión de pilares. Y para estado límite último, valores menores, ¿sí? Naturalmente también hay que hacer un análisis de la estructura en estado límite de servicio con las cargas sin mayorar y las deformaciones impuestas. En principio como un anteproyecto con estas rigideces de estado límite de servicio y paralelamente un análisis con cargas mayoradas con las rigideces de estado límite últimas. Como comentario final, para ir cerrando este tema, si se trata de una losa apoyada sobre columnas sin vigas, estas deformaciones restringidas y tracciones inducidas en la losa pueden generar un efecto desfavorable sobre la capacidad resistente al punzonado de la losa
y es un fenómeno que tenemos que evaluar de una u otra manera. Recordando nada más el concepto de punzonado, el hormigón tiene una cierta capacidad de tomar fuerzas de punzonado por sí mismo, vese que en el código ASI 318-2005 lo plantea mediante 3 ecuaciones. No vamos a entrar dentro de las ecuaciones mismas porque no vamos a hablar de punzonado, no tenemos tiempo hoy, en otro día con gusto, pero en las 3 ecuaciones aparece la raíz de F'C. ¿Y qué es la raíz de F'C? Es la resistencia, es la forma de evaluar en forma indirecta la resistencia de atracción del hormigón. Quiere decir que esa resistencia de atracción es importante y si parcialmente se ve afectada por este fenómeno, la capacidad BC remanente va a ser menor. Y esto es un tema para estudiar con cuidado, ¿sí? En Entrepiso sin vigas. Bueno, de esta forma termina la exposición que les mencioné. Gracias a los amigos del canal y a todos los suscriptores, y espero seguir subiendo videos. De hecho están subidos hasta el mes de noviembre inclusive, para ser programados, hacerse público paulatinamente, más o menos cada 4 o 5 días, diferentes temas, cubriendo las temáticas siempre de las estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado y estructuras metálicas, con la intención de colaborar en la formación de los estudiantes avanzados de ingeniería civil, los profesionales jóvenes, y en algún caso compartir alguna experiencia con algún colega, tratando de entre todos aportar nuestro grano de arena. Gracias a todos, nos vemos en el próximo.